Hola, buenas tardes. El día de hoy realizaremos una entrevista en la cual trataremos sobre la civilización de Mesopotamia y el personaje Tales de Mileto. Para ello tenemos a la invitada Ana María que nos ayudará a profundizar sobre el tema. Buenas tardes. Tenemos una serie de preguntas las cuales serían: ¿cuál es el origen de la civilización de Mesopotamia? Primero que todo, Mesopotamia significa tierra entre ríos. La civilización surge en la llanura situada entre el río Tigris y Éufrates, la que hoy conocemos como Irak, parte de Irán, Siria y Turquía. Es también considerada como la cuna de la civilización, por los muchos inventos e innovaciones que aparecen por primera vez allí. ¿Qué descubrimientos matemáticos se hicieron en Mesopotamia? Bueno, la primera prueba escrita de matemáticas se remonta a los antiguos sumerios, que crearon la primera civilización de Mesopotamia. Estos desarrollaron un complejo sistema de medidas desde el año 3000 a.C. Desde alrededor del año 2500 a.C. en adelante, los sumerios escribieron tablas de multiplicar en tablillas de arcilla y realizaron ejercicios geométricos como las divisiones y así. Los primeros rastros de números de Babilonia también se remontan a este periodo. La mayoría de las tablillas de arcilla recuperadas datan de 1800 a 1600 a.C. y abarcan temas que incluyen fracciones, álgebra, ecuaciones cuadráticas, cúbica y el cubo de ternas pitagóricas. Las matemáticas babilónicas fueron escritas utilizando un sistema de numeración sexagesimal con base en 60. De esto se deriva el uso actual de los 60 segundos en un minuto, de los 60 minutos en una hora y 360 grados en un círculo. Los avances babilónicos en matemáticas se vieron facilitados por el hecho de que el 60 tiene muchos divisores. Además, a diferencia de los egipcios, griegos y romanos, los babilónicos tenían un verdadero sistema posicional, donde los dígitos escritos en una columna de la izquierda representaban los valores más grandes, como el decimal. Ahora hablaremos del personaje Tales de Mileto. Como primera pregunta tenemos: ¿quién fue Tales de Mileto? Tales de Mileto. Bueno, Tales de Mileto fue un filósofo, además de ser matemático, geómetra, físico y legislador griego. Vivió y murió en Mileto, polis griega de la costa Jonia, lo que hoy conocemos como Turquía. Estudió en Babilonia y afirmaba que el agua era el primer principio de la existencia, basándose en lo que había estudiado allí. ¿Qué aportes hizo Tales de Mileto a las matemáticas? Bueno, a Tales de Mileto se le consideraba como el precursor de la matemática y la geometría griega, ya que fue el primero en establecer las teorías matemáticas aplicando el razonamiento lógico. Estableció el método de medición de las sombras para determinar la altura de las pirámides de Egipto. Estableció los temas de Tales, los cuales son base fundamental de la geometría actualmente, como por ejemplo, todos los triángulos con ángulos idénticos son iguales y sus lados son proporcionales entre sí. Los triángulos que poseen lados iguales, también los ángulos de sus bases serían iguales. Cualquier diámetro de un círculo se puede dividir en partes iguales. Y los ángulos entre dos líneas rectas que se cortan son iguales. Y hasta aquí esta entrevista sobre la civilización de Mesopotamia y Tales de Mileto. Agradecimientos a nuestra invitada. Bueno, con mucho gusto, que estén bien.